Revelado, el increíble secreto oculto de un millonario que cambió todo al ver su pantalla. Ricardo, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, se encontraba en un rincón de la finca donde había pasado cada verano de su vida. La pantalla de su celular iluminaba su rostro mientras leía un mensaje que lo hizo detenerse en seco. Había sido seleccionado como finalista para una beca en una prestigiosa universidad de la ciudad. Su corazón se aceleró, una mezcla de emoción y presión lo envolvía. Apenas un día antes había estado soñando con innovaciones que podrían revitalizar la agricultura de su pueblo, pero ahora se sentía atrapado. Sus padres contaban con él para mantener la herencia agrícola de sus abuelos. Sus amigos lo veían como un soñador que ponía en peligro el legado familiar. Se sentía dividido. La universidad podría abrirle puertas, pero ¿a qué costo? A medida que la noticia calaba hondo en su pecho, la brisa corría por el campo, trayendo consigo ecos del pasado. Los recuerdos de su familia, trabajando codo a codo, bajo el sol ardiente, llenaban su mente. En su interior, la batalla comenzaba. ¿Sería egoísta buscar un futuro en la ciudad y dejar atrás a su familia y su hogar? Las opiniones de sus amigos resonaban, cada una como un eco igual de fuerte que el otro. «No te vayas, Ricardo, la finca te necesita». Pero el anhelo de cambiar las cosas, de llevar la agricultura a otro nivel, lo consumía. Justo cuando pensaba que su dilema no podría complicarse más, recibió un segundo mensaje del comité de la beca que encendió una alarma dentro de él. Hablaban de un millonario que había prometido invertir en proyectos agrícolas, pero que por debajo había desviado fondos. La idea de que alguien pudiera traicionar a su comunidad lo hirió profundamente. Ricardo se encontró a sí mismo atrapado nuevamente entre seguir el camino seguro hacia la universidad o investigar esta injusticia. Tenía miedo de perder su boleto a una vida mejor y al mismo tiempo el sentido de responsabilidad que pesaba sobre sus hombros era abrumador. Mientras se adentraba en su investigación, el horror crecía. Ese millonario no era un extraño, era un antiguo mentor, una figura que siempre admiró por su inteligencia y su dedicación al cambio. La traición se volvió personal. Lo que una vez fue un faro de esperanza, ahora era un nido de dudas. ¿Podría realmente acabar con su futuro para ahondar en la verdad sobre aquel que su madre tildaba de «buen hombre»? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Cada noche, mientras observaba el campo que lo había visto crecer, el peso de su decisión se volvía más pesado. Los sueños de su padre de ver a su hijo continuar su legado chocaban contra el deseo de Ricardo de cambiar el ciclo de injusticia. Sabía que su elección podría romper la esperanza de quienes amaba, o, quizás, liberar una verdad opresiva. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, pero su corazón pertenecía a la tierra. Mientras las dudas lo devoraban, un viejo diario de su abuelo, guardado celosamente en el desván, prometía respuestas. El nudo en su garganta se apretó con fuerza. ¿Eran las enseñanzas de su abuelo una guía para enfrentar la verdad, o un aviso de la lealtad familiar que pesaba sobre él? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero sus propias sombras lo mantenían en la oscuridad. El reloj marcaba la medianoche, y con cada segundo, Ricardo sabía que algo inevitable se acercaba. ¿Tendría el valor de desenterrar secretos que podrían cambiarlo todo, incluso su futuro? La mañana siguiente Ricardo se despertó antes que el sol. La luz pálida del amanecer filtrándose entre las cortinas parecía un llamado. Decidió que era momento de tomar control de su destino. La carta de aceptación a la universidad era tan solo un papel si no la respaldaba con acciones. Poco a poco, una determinación cernía sobre él, como el rocío en la hierba que da vida a cada hoja.
Se dirigió al desván arrastrando una vieja caja de madera, respirando el polvo y la nostalgia. Un temblor en sus manos reveló la intensidad de su búsqueda. Lo que había temido encontrar se convirtió en su guía. Las notas de su abuelo recitaban valentía y verdad. Donde otros le habían hablado de futuro a cualquier costo, sus abuelos le enseñaron que el sacrificio sin conciencia es solo un camino hacia la traición. Mientras pasaba las páginas amarillentas, comenzó a vislumbrar su verdadero objetivo. La lucha no era únicamente contra la corrupción, era también por su propia autenticidad. Cada línea le sugería un propósito. Decidido a reinvertir en su comunidad, la idea de fusionar sus conocimientos adquiridos en la universidad con el amor por la tierra que lo había criado empezó a florecer. Sin embargo, el dilema no se desvaneció. El tiempo se convirtió en su enemigo. Cuanto más profundizaba en la historia de su abuelo, más urgente se sentía la necesidad de actuar. Sin embargo, el miedo a perder todo lo que había construido por gracias de su familia lo mantenía en un constante tira y afloja. Luis, su amigo más cercano, lo visitó esa tarde. Ricardo sabía que el joven siempre había visto las cosas desde una perspectiva pragmática, y llegó el momento de abrirse. Se sentaron en los escalones de la finca, bajo la sombra de un viejo roble. Con cada palabra que salía de su boca, la carga en su pecho se aliviaba. Hablaban sobre la injusticia y el temor al fracaso. Luis lo escuchó atentamente, y cuando Ricardo terminó de desahogar su angustia, su amigo se atrevió a ofrecer un consejo. Deberías actuar antes de que ese buen hombre haga más daño. Tu futuro no está necesariamente atado a un título, está en tus manos lo que haces con tu conocimiento. En ese instante, un horizonte de posibilidades se abrieron ante Ricardo. Era posible que su camino no estuviera escrito solo por la tradición familiar. Quizás estuviera destinado a ser un constructor de un nuevo futuro para su pueblo. Se despidieron, y la mente de Ricardo operaba a 1000 por hora. Se cuestionó no solo qué pasos debía seguir, sino quién desearía ser realmente. Determinó que para cambiar el futuro debía enfrentarse al millonario, pero no sin preparar su terreno. Necesitaba unir fuerzas, reclutar aliados que comprendieran su visión. Envió correos a antiguos compañeros, conectó con académicos vía redes sociales. Su determinación se iba convirtiendo en una red de oportunidades que prometía fortalecerlo. A medida que la presión aumentaba, Ricardo sentía el fuego de su propósito arder más intensamente. La idea de convertirse en un líder en su comunidad lo empujaba hacia adelante. Las decisiones tomadas en los próximos días no solo afectarían su vida, sino que abrirían las puertas a una revolución que podría redefinir todo lo que conocía. Sin embargo, esa misma noche, un mensaje inesperado interrumpió su euforia. «Necesitamos hablar. Es sobre el millonario», decía el texto. Una red de conspiración empezaba a tejerse en torno a su investigación. La certeza de que había perdido el control y que las sombras de la traición volvían a acecharlo era innegable. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estaba decidido a enfrentar esta batalla, aunque todo podía caer en picada? ¿Tendría el temple suficiente para luchar contra lo desconocido? El sol se alzaba, pero la neblina en la mente de Ricardo persistía. La oscuridad del mensaje, ese simple texto, había lanzado sombras sobre sus planes. Con un breve giro de su estómago, buscó su teléfono, deseando que no hubiera más sorpresas. Sin embargo, en su interior, un impulso vital se despertaba. No podía permitir que dudas lo dominaran, debía actuar. Decidió realizar una búsqueda sobre el millonario. Investigar era una de sus fortalezas, una herramienta que había desarrollado a lo largo de su vida. Las horas pasaron mientras se sumergía en informes, notas y publicaciones sobre el sujeto en cuestión. Esa figura que, a simple vista, parecía ser un benefactor del pueblo, escondía conexiones inquietantes. Un hilo delgado, pero cada vez más sólido, unía sus decisiones empresariales a corrupción y abuso de poder. Mientras exploraba, algo en la narrativa comenzó a resonar en su interior. Recordó las cartas de su abuelo. No se trataba solo de encontrar pruebas para combatir al millonario, sino también de forjar un camino que reflejara sus propios valores. Ricardo se percató de que cada decisión, cada paso que tomara, tenía un peso significativo. Estaba en juego no solo su futuro, sino el legado que deseaba construir. En una especie de trance, hizo una lista de contactos.
Se enfocó en aquellos que pudieran ofrecer apoyo estratégico. Su amigo Carlos, con su experiencia en comunicación, y Marta, abogada y activista, fueron los primeros nombres que se anotaron. Estas conexiones eran más que amigos, eran aliados que abren puertas a nuevas oportunidades. El amanecer brilló, pero sus pensamientos rebosaban de planes insomnes. Se acercó a su computadora y comenzó a delinear un borrador de propuesta para un encuentro con sus compañeros. La idea de una reunión, no solo como estrategia, sino como una plataforma para difundir su visión, se iba acercando. Algo dentro de él cambiaba. La ansiedad ahora se transformaba en determinación. El día avanzó rápido. Cada conversación con sus aliados lo llenaba de energía y claridad. Sin embargo, el mensaje seguía pesando. La persona que había solicitado hablar era un desconocido, un enigma cuya existencia amenazaba la estabilidad de sus planes. Volvió a considerar sus opciones, incluso la posibilidad de dar un paso atrás, ocultarse y esperar, pero no podía. El fuego de su propósito lo mantenía firme. Finalmente decidió que debía conocer a esa persona. Un encuentro cara a cara podría revelar no solo sus intenciones, sino también vulnerabilidades que él podría aprovechar. Con firmeza, redactó un mensaje respondiendo, ¿dónde y cuándo? El encuentro estaba fijado para la tarde siguiente, en un café en la ciudad. La incertidumbre lo acompañaría como sombra, pero también la oportunidad de descubrir algo que podría rediseñar su estrategia. Se sentía inquieto, pero esa inquietud se transformó en un enfoque claro. Ricardo percibía que cada escalón hacia ese primer encuentro lo aproximaba a su verdadera voz. Al llegar la hora, Ricardo se miró en el espejo una última vez, ajustando su chaqueta nerviosamente. Se sintió pequeño ante lo desconocido, pero recordó la lección de su abuelo. Debía ser valiente, confrontar lo que otros evitaban. Cuando entró al café, el aroma del café recién hecho lo envolvió, pero su mente estaba en otro lado. La conciencia de lo que se jugaba lo empujaba hacia adelante. En el rincón del café, un hombre lo esperaba. Con su expresión despreocupada, parecía estar en control. Ricardo tragó saliva. Había llegado el momento de enfrentar no solo a un enemigo, sino su propio miedo a fracasar en el proceso. Sin embargo, una chispita de emoción atravesó su cuerpo. Descubrimientos sorprendentes podían esperarlo detrás de esa conversación. Sin saberlo, esa charla iba a poner a prueba tanto su carácter como su determinación. Con cada paso hacia la mesa, la incertidumbre se tornaba en adrenalina. Pero lo último que imaginaba era que al otro lado, tal vez no solo hallaría respuestas, sino una revelación que sacudiría hasta los cimientos de su batalla personal. ¿Podría estar aquel hombre al tanto de secretos sobre su propia historia? ¿Algo que cambiaría todo lo que creía saber? El café estaba lleno de murmullos, pero Ricardo no podía escuchar nada más allá de su propio pulso ensordecedor. La figura sentada ante él tenía un aire desinteresado, como si la reunión fuera solo otra de sus citas intrascendentes. Ricardo tomó asiento. Sus manos intentaban mantenerse firmes sobre la mesa, mientras su mente tejía escenarios en los que cualquier desviación de su guión era una pérdida de control. El hombre, al que no conocía, no se presentó. Era como un enigma. La tensión en la habitación iba en aumento. Ricardo sintió la presión de su decisión. Había elegido este encuentro para destapar verdades veladas. Sin embargo, en el fondo, un temor se remecía dentro de él. Una parte de su ser dudaba. ¿Acaso estaba listo para las respuestas que podría recibir? «Me alegra que hayas venido», dijo el hombre con un tono relajado que cortó un poco la ansiedad que lo embargaba. «Hay cosas que necesitamos aclarar». Sus palabras comenzaron a fluir como un río incontrolable, pero lo que siguió se antojaba más complejo. Cuestionó los motivos que llevaban a Ricardo a actuar, poniendo a prueba su compromiso ante un mundo que prefería ignorar la corrupción sistémica. Ricardo se quedó en silencio, esperando que las palabras del otro lo empujaran a un estado de reflexión. Ante un contrincante tan desconcertante, su habilidad para improvisar tenía que saltar a la superficie. Mostró sus cartas sin mostrar demasiado. «No soy solo un joven idealista», comenzó,
intentando desviar la conversación hacia su visión. He investigado a fondo y me gustaría exponer la verdad sobre tus conexiones. El hombre sonrió, una expresión que insinuaba entendimiento. Ser idealista no es suficiente, Ricardo. Hay que saber jugar en las sombras. Algo en su mirada produjo un rayo de claridad. No se trataba solo de un choque frontal contra un adversario, también era sobre forjar su camino en un mundo que no lo esperaba. Ricardo se dio cuenta de que el desafío radicaba en su propia percepción del poder y la manipulación. ¿Cómo podía luchar contra alguien que entendía el juego mejor que él? Decidió entonces provocar un cambio. Con una valentía nueva, comenzó a plantear alternativas. Habló de su deseo de cambiar el ecosistema empresarial apagando las luces de la oscuridad. Las conexiones del hombre, aunque inquietantes, podían ser utilizadas para propósitos más constructivos. El ambiente, lleno de tensión, parecía vibrar ante sus palabras. Cuando la conversación se adentró en un territorio potencialmente transformador, una revelación azotó a Ricardo. El hombre no solo sabía más de lo que aparentaba, sino que también tenía acceso a una red poderosa que podría avanzar su causa. A veces el enemigo es más útil de lo que se cree, dijo el hombre, desafiando a Ricardo a repensar lo que había aprendido. Fue un momento crucial, un golpeteo interno que resonaba con el eco de la lección que su abuelo le había inculcado. La flexibilidad y el entendimiento son armas tan efectivas como la confrontación. El tiempo pasó volando. Ricardo, ahora metido de lleno en su papel como un interlocutor astuto, comenzó a entrelazar conexiones que solo imaginaría en sus sueños más ambiciosos. Y luego surgió la frase que transformó todo. Te puedo ayudar, pero necesitas aceptar que hay cosas que debes sacrificar. Las palabras flotaron en el aire. El reto que invisiblemente se había plantado era más profundo de lo que imaginaba. No solo implicaba riesgos profesionales, sino también morales. La posibilidad de un acuerdo lo sacudió hasta los cimientos, impulsándolo a cuestionar lo que realmente valoraba. En esos momentos críticos, cuando las decisiones parecen evadir la lógica, una verdad universitaria emergía. El miedo a perderse a uno mismo puede llegar a ser tan poderoso como el deseo de triunfar. Ricardo se encontró en un cruce. Podría avanzar hacia un futuro incierto, donde su determinación se mediría no solo por sus principios, sino por muchas tentaciones en la balanza. Mientras los últimos sorbos de café se enfriaban, entendió que cada elección que tomaría en los próximos días haría eco en su futuro. Estaba listo para levantar la mano, pero la voz de la conciencia se alzaba, pidiendo que ponderara el precio de su victoria. Entonces el hombre lanzó un guiño de complicidad. Al final todo se trata de control. ¿Estás listo para aprender a manejarlo? Con esta pregunta resonando en su mente, Ricardo sintió un doloroso nudo en el estómago. Sabía que la próxima decisión moldearía no solo su carrera, sino también su identidad. ¿Podría él realmente ser nunca más que un peón en un juego mayor? ¿Estaba dispuesto a sacrificar un poco de su moral para obtener lo que tanto deseaba? La incertidumbre cernió su mente, pero con ella también llegó la posibilidad de redescubrirse. Esa nueva fase de su existencia comenzaba a dibujar la línea entre sus aspiraciones y sus propios valores. Mientras abandonaba el café, ya sabía que en su camino había nuevos obstáculos por descubrir, más profundos y desafiantes. La revelación acababa de comenzar. Ricardo salió del café con la mente agitada. El eco de la conversación resonaba en su interior como un tambor que marcaba un ritmo frenético. En el camino hacia su apartamento, cada paso era un conflicto entre la adrenalina que sentía y la confusión que lo asediaba. Nunca había estado tan cerca de obtener poder real, de acceder a información que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchas personas. Pero el precio era alto, y cada sacrificio potencial pesaba en su conciencia como una losa. Al llegar a su departamento, se sentó frente a su computadora, buscando respuestas en la extensión de datos que había recopilado en meses. Cada documento, cada artículo, cada testimonio se volvió un rompecabezas en sus manos. La pasión por descubrir la verdad se había convertido en su motor, pero ahora se enfrentaba a una encrucijada temida.
¿Debería jugar el juego sucio para conseguir lo que realmente quería? Mientras revisaba los archivos, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué era lo que realmente lo había llevado hasta aquí? ¿Era su deseo de justicia genuino o simplemente la ambición de ser escuchado y valorado en una industria que había sido indiferente con él? Ricardo cerró los ojos, permitiendo que el silencio moldeara sus pensamientos. La lucha entre su deseo de cambio y su miedo a convertirse en aquello que odiaba se volvía cada vez más intensa. Tomó un sorbo de agua, sintiendo el líquido fresco recorrer su garganta. Entonces hizo un esfuerzo consciente por organizar su estrategia. En lugar de enternecerse ante el sufrimiento de los demás, decidió correr al fuego. En lugar de ser el mártir, se transformaría en el agente del cambio que sabía que podía ser. Sin embargo, seguir aquel principio significaba que tendría que abrazar la complejidad del poder. Después de tantas horas de búsqueda, llegó a una revelación inquietante. La red del hombre misterioso era intrincada, un laberinto de conexiones que podía ser usada en su beneficio, pero también en su contra. Era evidente que se había convertido en un peón, pero ¿podía aprender a ser un jugador en lugar de un sacrificio? Desvió su mirada hacia una ventana abierta. Bajo el ruido de la ciudad, las luces parpadeantes ofrecían una visión de un mundo lleno de oportunidades y riesgos. Se dio cuenta de que su propia percepción había comenzado a cambiar. Lo que antes parecía un mundo de corrupciones y engaños, ahora brillaba con la posibilidad de ser un sitio de reformas. Mientras la noche avanzaba, comenzó a anotar sus ideas. Las medidas que podría implementar, las alianzas inesperadas que surgirían de la sombra. A cada palabra escrita, la confianza crecía en él. El miedo había empezado a ceder terreno al empoderamiento, aunque una sombra de incertidumbre persistía en su mente. ¿Cómo podía conservar su integridad personal mientras navegaba por un terreno tan resbaladizo? Decidió que debía formalizar un plan antes de continuar. Sabía que tendría que confrontar al hombre nuevamente, y en ese encuentro tendría que estar preparado no solo para escuchar, sino para negociar. Aquello sería una danza delicada entre sus deseos y las exigencias externas. La noche se adentraba en un silencio inquietante, y mientras la luna llenaba de luz plateada su habitación, una visión de lo que podría ser su futuro emergía. Pero dentro de esa imagen buscada, la pregunta que más lo atormentaba seguía girando en su mente. ¿Cuáles serían las consecuencias que tendría que enfrentar si decidía aliarse con alguien que operaba en las sombras? Con una última mirada a los documentos esparcidos sobre su mesa, se dio cuenta de que se encontraba en un punto crítico de su vida. Todo lo que había trabajado y luchado podría estar a un paso de convertirse en realidad, pero a un costo inimaginable. La adrenalina se disparaba en su interior al instante en que lo comprendía. Justo antes de cerrar la computadora, un mensaje llegó a su teléfono. Era de un número desconocido. Una simple frase: «Espero que estés listo para conocer la verdad». Su corazón palpitaba con fuerza. Mientras una mezcla de emociones lo invadía, Ricardo se preguntó si estaba preparado para profundizar aún más en el laberinto de intrigas. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría su vida para siempre. ¿Sería eso lo que realmente deseaba? La revelación de su destino parecía más cercana, pero también más temible que nunca. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La frase del mensaje resonaba en su mente como un mantra perturbador. ¿Listo para conocer la verdad? No podía ignorar la posible conexión entre ese mensaje y el dilema moral que lo consumía. Su visión del futuro había cobrado forma, pero las sombras del pasado aún lo perseguían. Mientras se preparaba para el día, la brutalidad de su ambición comenzaba a manifestarse. Mirándose en el espejo, se dio cuenta de que cada decisión tenía un precio, y el reflejo que veía no era únicamente el de un luchador por la justicia, sino de un potencial manipulador. El sudor goteaba de su frente mientras calculaba mentalmente los pasos a seguir. La primera tarea del día era clara. Debía ir a la biblioteca de su ciudad,
un lugar que siempre había considerado más un refugio que un recurso. Sabía que ahí podrían existir archivos olvidados, datos de interés que otras personas habían dejado pasar. Esa búsqueda no sería solo por información, sino por el deseo de encontrar un camino que pudiera validar su misión sin sacrificar su integridad. Recorrió los pasillos, sintiendo el olor a papel y tinta, un aroma que evocaba su infancia y su ansia de conocimiento. Con cada libro que hojeaba, su mente procesaba no solo los hechos, sino también las estrategias y tácticas que otros habían utilizado para ascender en la jerarquía de poder. Miró diversas biografías, historias de impresionantes virajes en la vida de hombres y mujeres que, como él, tenían sueños, pero se enfrentaban a decisiones complicadas. Algo le decía que la clave de su futuro estaba en aprender de esos ejemplos, cuestionando su propia noción de éxito. ¿Era suficiente acumular poder o existía una forma de poder que fuera ética y constructiva? Mientras sus dedos acariciaban las páginas, una idea reveladora surgió en su mente: crear una fundación que usara la información para empoderar a otros en lugar de restringirles. Con esa chispa de inspiración, su cerebro comenzó a trazar un plan. La fundación podría actuar como un recurso simultáneo de divulgación y protección para quienes también buscaban justicia. Ricardo ya no se veía como un peón, sino como un innovador. La idea lo llenó de energía. Sin embargo, el miedo persistía. ¿Qué repercusiones podría traer este cambio de rumbo? ¿Podrían algunas personas sentirse amenazadas por su afán de transformar? La sensación de ser observado lo obligó a actuar más con cautela. Mientras recopilaba datos, se mantuvo consciente de que el hombre misterioso seguía moviendo sus piezas en la oscuridad. La posibilidad de contacto nuevamente lo inquietaba, pero la urgencia de avanzar en su camino lo instaba a ser prudente. Era el momento de entrar en acción, de mostrar un lado proactivo. Al regresar a casa, su mente continuaba activa, maquinando estrategias. El deseo de confrontar al hombre de la noche anterior tenía mucha más fuerza ahora, pero sabía que debía jugar la próxima carta con inteligencia. Tenía que prepararse para el contraste que representaba aquel encuentro. Por un lado, la tentación del poder a través de maniobras oscuras, y por otro, la pureza de sus intenciones. Grabó en su mente un mantra recién descubierto: el conocimiento es poder, pero el entendimiento es liberación. Se sentía más centrado, más motivado para aprovechar la información y las conexiones que había comenzado a tejer. Cada paso lo acercaba más a ese equilibrio entre lo que quería y lo que debería hacer. Finalmente, cuando la oscuridad comenzó a tomar el control del día, tomó una decisión. Se sentó frente a su computadora y, como si decretara su futuro, comenzó a redactar una carta al hombre misterioso. En ella planteó sus inquietudes y exigió respuestas, una oferta de colaboración y un pedido de honestidad. Al presionar enviar, sintió que tomaba el control por primera vez. Pero, ¿qué respuesta recibiría? El silencio de la espera podría ser tanto una bendición como un castigo. En fracciones de segundo su mente formuló nuevas preguntas inquietantes. ¿Qué pasaría si ese hombre no estaba dispuesto a ceder? Un sudor frío recorrió su espalda mientras una sombra de incertidumbre se instalaba nuevamente. Era claro que el laberinto de intrigas por el que se había aventurado era tan inquietante como fascinante, y la próxima jugada definiría no solo su camino, sino el futuro de todo lo que había anhelado. El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos, y al ver un número desconocido, el corazón le dio un salto. Sin dudar, tomó el teléfono. ¿Ricardo? Una voz grave le dio la bienvenida. Su pulsación se aceleró. Estaba listo para conocer la verdad, pero la pregunta retumbaba en su mente. ¿Sería una revelación liberadora o una cadena que lo aprisionaría aún más? La voz al otro lado de la línea se presentó con una calma inquietante. «Soy Javier», dijo, y Ricardo contuvo la respiración. Era el nombre que había temido y esperado al mismo tiempo. En su cabeza múltiples imágenes se cruzaron. Una mente astuta, un hombre cuyo éxito era conocido pero cuyas intenciones siempre eran cuestionables. «Tu mensaje me intrigó», continuó Javier, «y estoy dispuesto a escuchar qué es lo que realmente quieres. Pero antes necesito saber hasta dónde estás dispuesto a llegar». La advertencia implícita hizo que el pulso de Ricardo se acelerara. La experiencia le decía que detrás de cada promesa de poder
había un juego de sombras. A pesar de esto, se sintió atraído por la posibilidad de adquirir lo que necesitaba: información, conexiones y quizás una estrategia para su fundación. «Busco una colaboración», respondió Ricardo, tomando un tono más firme del que realmente sentía. «No quiero entrar en el juego sucio. Mi objetivo es empoderar a otros. Desearía que consideraras esto como una oportunidad de cambiar frecuencias». La afirmación flotó en el aire, pero la inseguridad en su voz resultó demasiado evidente. Sabía que su ambición podía volverse en su contra, y Javier no tardaría en captar cualquier indicio de debilidad. «Empoderar a otros, dices», respondió Javier con sutil sarcasmo. «Un discurso noble, pero la realidad es que el poder se construye desde la manipulación, y la manipulación a menudo requiere sacrificios. ¿Querrás pagar ese precio, Ricardo?». Las palabras lo sacudieron, ya que resonaban con una verdad que no había querido enfrentar. Durante unos segundos sintió que el aire se volvía denso, complicado de respirar. Se preguntó si su aspiración de honestidad lo llevaría a la ruina. Sin embargo, su determinación se fortaleció, una fuerza que había germinado desde su tiempo en la biblioteca. «No me interesa el poder por el poder», replicó, consciente de que cada afirmación, cada palabra, podía definir su futuro. «Mi premisa es diferente. Quiero hacer las cosas de otra manera». Javier rió suavemente, una risa que sonó siniestra que a mente de Ricardo. «Está bien, yo también aprecio los ideales, pero alguien tiene que ser realista. Si estás interesado, debemos reunirnos. Tengo información que podría interesarte, pero te advierto, lo que descubrirás podría ampliar tu visión de forma drástica y te hará cuestionarte si realmente quieres emprender este camino». La tentación de aceptar fue abrumadora. Ricardo sabía que se estaba deslizando hacia una trampa, pero la promesa de información y conexiones lo atraía. Era el tipo de riesgo que solía evitar, pero también sabía que en la incertidumbre reside la oportunidad. «De acuerdo», dijo, finalmente buscando proyectar una confianza que aún no sentía. «Quedaré contigo». Mientras colgaba, una mezcla de adrenalina y temor lo invadió. Era el momento de hacer una decisión crucial. Tendría su primera reunión en este juego que apenas comenzaba a entender. ¿Podía realmente mantenerse fiel a sus valores mientras profundizaba en el oscuro mundo de la manipulación y el poder? A medida que se preparaba para esa reunión, sus pensamientos se desbordaron. En el fondo, sabía que lo que estaba a punto de hacer podía ser una línea divisoria entre el Ricardo que había sido y el hombre que se estaba forjando. La línea entre el éxito y la traición se desdibujaba, y sintió que avanzaba hacia un abismo, atraído por el brillo de lo desconocido. Ricardo decidió que debía prepararse no solo en términos logísticos, sino emocionalmente. Durante la noche, comenzó a reflexionar sobre todos los valores que había cultivado. Había llegado el momento de afianzar su integridad. La reunión con Javier sería un campo de pruebas, donde se definiría si su legado sería uno de gloria o de deshonor. Cuando finalmente la mañana de la reunión llegó, el mensaje de Javier resonaba en su mente: «Estás listo para conocer la verdad». Esa verdad, se dio cuenta, podría llevarlo a un precipicio del que jamás podría volver. Mientras conducía al lugar acordado, una inquietud se entrelazaba con su determinación. Las sombras del pasado y las promesas del futuro colisionaban dentro de él. ¿Qué abismo estaba a punto de cruzar?, pensó. Nadie podía prever cómo se desataría la próxima jugada en esta partida, y en ese instante comprendió que su primer paso hacia Javier podría abrir puertas que jamás había imaginado. Sin embargo, también podría cerrarle las que aún le quedaban. El sonido frenético del claxon de un auto lo sacó de su ensimismamiento. Miró hacia el frente. El destino se acercaba, y con él, el inminente encuentro. Su reflejo en el espejo retrovisor lo miraba de regreso, un constante recordatorio de la lucha entre su verdadera esencia y las tentaciones del poder. El instante de la verdad se acercaba. La atmósfera estaba cargada de tensión, y entre la mezcla de miedo y anticipación se dio cuenta de que, sin importar el desenlace, había cruzado un umbral. La pregunta que dominaba su mente ahora era: ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar para alcanzar sus objetivos? Mientras se acercaba al café donde se encontrarían, la duda se apoderó de él. ¿Era un paso hacia la redención
o un camino sin regreso. Se repetía que su propósito de ayudar a otros había de prevalecer sobre cualquier prueba que enfrentara. Sin embargo, la posibilidad de que la verdad pudiese ser una espada de doble filo lo inquietaba. La lucha entre ética y ambición ardía en su interior. Finalmente, la figura de Javier apareció en la entrada. Alto y seguro, su andar era un reflejo del control que siempre había ejercido en su vida. Cuando sus miradas se encontraron, Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Javier era la representación misma del conflicto que a partir de ese momento invadiría su existencia. «Ricardo», saludó Javier con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Gracias por venir». «No hay de qué», respondió Ricardo, intentando no dejar que su voz temblara. Aquella era su primera gran batalla en el juego que ya había comenzado sin su consentimiento. Tomaron asiento y tras un par de intercambios superficiales, Javier llevó la conversación a un tono más serio. «Quiero que entiendas algo. Lo que estás a punto de oír cambiará todo lo que has creído sobre la forma de hacer las cosas en este mundo». Ricardo sintió que su corazón latía más rápido. En cada palabra de Javier había un matiz de advertencia, como si supiera que lo que iba a revelarle era tanto una revelación como una condena. «Te he observado, Ricardo», continuó Javier, inclinándose hacia adelante. «Tienes una visión, pero eso no es suficiente. En este juego también necesitas tácticas, y a menudo las más efectivas son las más oscuras. El éxito, como ves, no es más que una serie de decisiones difíciles. ¿Estás listo para aprender lo que realmente significa arriesgar?» Las palabras fueron un golpe en el estómago. En su mente una batalla se libraba. Su afán de conocimiento se enfrentaba a sus valores. «No estoy aquí para jugar sucio», replicó con fuerza, no sin titubeos. «Quiero encontrar maneras de ayudar, no de manipular». Javier sonrió, pero no con amabilidad. «Y esa es una perspectiva noble, pero ya has entrado en la arena. Las reglas no son las que crees. Si deseas transformarte y no ser aplastado por otros, debes saber que la venganza o la benevolencia pueden ser dos caras de la misma moneda». El sudor perlaba su frente. Aquella conversación era como abrir una caja de Pandora. Todo lo que había trabajado por construir, la honestidad, el compromiso y el deseo de hacer el bien, ahora se sentía como una carga, como un lastre. «Dame una razón para seguir este camino», desafió, su voz difícil de contener. La introspección se había convertido en un impulso férreo. Estaba dispuesto a luchar por sus principios, aun cuando el entorno a su alrededor se volvía más turbio. Javier no se inmutó. «Porque yo puedo ofrecerte acceso a un mundo que jamás podrías imaginar, y en ese mundo hay oportunidades para llevar a cabo todo lo que sueñas, pero estarás en la cuerda floja y deberás decidir rápido de qué lado caerás». La respuesta resonó en su mente. Ricardo se dio cuenta de que en este juego no habría un regreso fácil. Esa era su lucha interna. La simple decisión de aceptar la mano tendida de Javier podría marcar el inicio de su ascenso, pero también podría costarle su esencia. Mientras la conversación continuaba, Ricardo cerró los ojos un momento, tratando de centrar su mente en las posibilidades y no en los peligros. Era un dilema moral que no deseaba enfrentar, pero la urgencia de avanzar era inevitable. «Estás invitado a un camino que muchos no se atreven a cruzar», promocionó Javier. Sus ojos destilaban ambición. «Pero has de estar preparado. La revelación de tus propias capacidades será solo el comienzo de la transformación que vivirás». Era algo más que una advertencia, era un reto. ¿Podría realmente mantenerse fiel a su misión mientras se adentraba en las sombras que su mentor dibujaba ante él? Mientras pensaba en ello, las palabras de Javier reverberaban en su mente, suscitando más preguntas que respuestas. La próxima jugada de Javier estaba por revelarse. La inquietud de Ricardo se expandía, empujándolo cada vez más hacia el abismo. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su integridad en busca de un futuro incierto? Las elecciones venideras cobrarían un precio que aún no podía imaginar. La tensión en el aire se volvió casi palpable, mientras Javier continuaba hablando.
cada palabra una especie de veneno dulce que penetraba en la mente de Ricardo. La idea de ser parte de un mundo que parecía desbordar oportunidades lo seducía incluso a pesar de sus dudas. ¿Era ese el verdadero camino hacia el cambio que anhelaba? Los ojos de Javier, que brillaban con un fuego inextinguible, revelaban que él había recorrido este sendero antes. Ricardo sintió una mezcla de miedo y admiración, como si se encontrara ante una puerta que, una vez abierta, cambiaría el curso de su vida para siempre. La metáfora de la cuerda floja resonaba en su mente, amplificando el dilema que enfrentaba. «¿Qué es lo que tú quieres, Ricardo?», Javier lo desafió, desafiándolo con su mirada. ¿Acaso no hay lugar para la ética en este supuesto camino al éxito? ¿Y qué es la ética, Ricardo? La pregunta de Javier lo hizo tambalear. Una convención social que cambia según el contexto. Lo que hoy es visto como incorrecto, mañana puede ser aclamado. El éxito no tiene rostro. Solo debes entender cuáles son las reglas en este juego que te he propuesto. Tras aquellos intercambios hirientes, Ricardo sintió que el tiempo había perdido su sentido. A su alrededor, el café, antes acogedor, se había transformado en un espacio opresivo. Cada sorbo que daba tenía el sabor amargo del desencanto. Tenía la opción de cerrar la puerta a Javier y mantenerse firme en sus ideales, o abrirse a un camino lleno de maniobras arriesgadas y decisiones que podían cambiar el rumbo de su vida. Javier, captando la vacilación de Ricardo, se recostó en su silla e inclinó ligeramente la cabeza, como un cazador que aguarda pacientemente a su presa. Piénsalo así. Podrías actuar como un simple espectador y dejar que otros decidan por ti, o puedes empoderarte y tomar el control de tu destino. Pero eso requiere resistencia y disposición a hacer dolorosas elecciones. La línea la determinas tú. Las palabras calaban hondo, resonando en las fibras más íntimas de su ser. La influencia de Javier crecía y Ricardo sentía que su visión de lo que significaba ser un líder se desdibujaba. ¿Era el éxito personal una asignatura que se enseñaba a un alto costo? ¿Cuáles son esos pasos entonces? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Algo en su interior ya iba anotando el cambio, como si comenzara a tomar una decisión, una responsabilidad latente. Es sencillo. Javier empezó a explicar con una calma impasible. Vamos a comenzar mostrando al mundo lo que eres capaz. Haré un par de conexiones importantes, y tú te adentrarás en la velada. Será una prueba. Si pasas el examen, te abriré puertas que jamás soñaste. Ricardo no podía creer lo que escuchaba. Un frío picor de adrenalina recorrió su cuerpo. La idea de ser parte de un mundo que, hasta ese día, había considerado ajeno, lo llenaba de un extraño desafío. Pero de pronto, una pregunta crucial se hizo evidente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a ir? ¿Y si fracaso? La preocupación se deslizó entre sus palabras. Eso depende de cómo definas el fracaso. Este es el momento de decidir si serás un hombre de principios o de resultados. Solo un consejo más. Asegúrate de saber quién eres antes de entrar en la arena. Ricardo sintió que la conversación había tomado un rumbo en el que lo que estaba en juego era más que una simple elección de vida. Era una batalla psicológica en todo su esplendor. Mientras miraba a Javier, una mezcla de resolución y temor se apoderó de él. El tiempo corría y su destino, a un paso de ser reescrito, pendía de un hilo. Al levantarse, sintió que algo dentro de él se había encendido, una chispa de actitud que deseaba explorar. Ya no era solo cuestión de un futuro incierto, era cuestión de autodescubrimiento. Sí, ¿por qué no? Estoy listo para descubrir qué significa este juego, sentenció Ricardo, consciente de que el camino que había elegido podría revelarle más de lo que se atrevía a imaginar. Mientras Javier le ofrecía una tarjeta con referencias clave, el aire se volvió pesado nuevamente, como si anticipara una revelación inminente. Algo le decía a Ricardo que estaban a punto de desatar no solo secretos del mundo en el que se adentraría, sino también secretos dentro de sí mismo, que habían estado ocultos demasiado tiempo. Las luces titilaban sobre las mesas del café mientras se sentía desbordar una oleada de incertidumbre.
¿Qué más había en juego aquí? ¿Y qué decisiones delinearían el verdadero Ricardo? Ahora, el siguiente paso no solo definiría su carrera, definiría su alma. Ricardo cargaba el peso de su decisión mientras se alejaba del café. La cámara de su mente registraba cada palabra de Javier, resonando con ecos de advertencia y optimismo. Por primera vez, se encontraba en un punto de inflexión crucial. Frente a él se extendía un camino lleno de sombras y luces que desdibujaban la línea entre sus ideales y las intrigas del mundo. En su interior, algo se transformaba. Una chispa de valentía se encendía, recordándole su verdadero propósito: empoderar y revitalizar su comunidad, honrando el legado de sus abuelos mientras navegaba por esta nueva jungla. Las noches posteriores, Ricardo se sumergió en la investigación de Javier, trazando cada posible conexión con astucia. Abrió su mente a la dualidad del poder y la ética, sopesando cuidadosamente cada decisión que tomaba. Sabía que si iba a jugar este juego, debía hacerlo con astucia, pero no a costa de sus principios. Creó una estrategia para la fundación que deseaba establecer, incorporando la corrupción que había descubierto y transformándola en un mensaje de alerta y cambio. Días después, en una reunión con sus aliados, Marcelo, un ingeniero con experiencia en redes de sostenibilidad, y Juliana, una activista por la justicia social, expuso su visión. Al compartir sus hallazgos sobre la corrupción agrícola y su deseo de crear un movimiento que girara en torno a la transparencia y la participación ciudadana, vio el brillo de la determinación en sus ojos. Juntos idearon un plan no solo para exponer, sino para educar y empoderar a los agricultores locales sobre sus derechos. El momento crucial llegó cuando se organizó un foro abierto en el pueblo, donde las voces afectadas podrían alzarse en un ambiente seguro. La invitación a la comunidad fue recibida con escepticismo al principio, pero el entusiasmo creció a medida que Ricardo y su equipo compartían historias de injusticias vividas y de renovación a través de la acción colectiva. La sala rebosaba de emoción, y por primera vez vio a su pueblo unido, dispuestos a afrontar el cambio. El eco de sus palabras resonó más allá de las paredes del salón, se trasladó hasta las aulas de la universidad en la cual había sido admitido. Decidido a no permitir que su visión se desdibujara, contactó a un grupo de estudiantes comprometidos con la agricultura sostenible y las prácticas éticas. Juntos, impulsaron un proyecto que integraba tecnología y conocimiento ancestral, uniendo fuerzas entre lo académico y la sabiduría popular, demostrando que el futuro podría construirse desde la tierra. La semana culminó con el lanzamiento de la fundación, y la reacción fue abrumadora. Apoyos de pequeñas empresas y donaciones surgieron, una ola inesperada de solidaridad que tomó a Ricardo por sorpresa. Ya no era solo un joven ingeniero, se convertía en un líder, alguien que había tocado las fibras del corazón de su comunidad. Sin embargo, en su mente aún persistía la sombra de Javier y su influencia. Durante una de sus reuniones, Javier lo abordó repentinamente. «Me gustó lo que hiciste, Ricardo, pero recuerda, el verdadero poder se mueve en silencio. No querrás ser el próximo en ser mancillado por aquellos a quienes ahora desafías». Las palabras lo atravesaron, pero ahora su perspectiva había cambiado. Reconocía el peligro que representaba, pero la confianza renovada en su capacidad de hacer del mundo un lugar diferente lo mantenía firme. Con una nueva claridad, Ricardo enfrentaba la decisión de seguir adelante, pero esta vez sabía que había en él una fuerza formidable. Había aprendido a juntar su idealismo con habilidades prácticas. Ya no era el joven inseguro que dudaba de su camino. Ahora se erguía con confianza, capaz de desafiar las corrientes adversas. Los días pasaron, y el impacto de la fundación provocó una reacción en cadena en la comunidad. La gente comenzó a hablar, a alzar la voz a favor de lo justo, y aunque el miedo persiste, el poder del cambio colectivo comenzó a germinar en los corazones de quienes se habían sentido desvalidos. Ricardo sonrió ante su imagen reflejada en la ventana de su oficina. Se sintió completo, realizado, auténtico. Había hecho lo que su abuelo le había enseñado: enfrentarse a las injusticias con verdad y valentía. A cada paso, había demostrado que la superación personal era posible, incluso dentro del conflicto. Al mirar hacia el amanecer, lloró de emoción, no porque hubiera perdido el rumbo, sino porque lo había encontrado,
y ahora era el momento más importante de su vida. Con el telón de fondo del sol naciente, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en poder ni influencias, sino en el legado que dejaría, uno donde la justicia, la participación y el amor por la tierra serían los cimientos firmes de un nuevo futuro. Es así como termina esta historia de transformación y crecimiento, una historia que nos invita a valorar nuestra autenticidad sobre el poder y a darnos cuenta que a veces el sacrificio más grande puede llevarnos al reconocimiento que merecemos. El verdadero triunfo está en vivir con propósito y en la valentía de construir puentes donde antes había muros. Ahora es tu turno de unirte a nosotros en esta búsqueda de superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenta tus reacciones sobre este final y comparte tus teorías. Nos encantaría saber tu opinión. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacer que esta historia siga surgiendo.